En la última década del siglo XIX, Rubén Darío dio a Hispanoamérica la independencia literaria al inaugurar la primera corriente poética autóctona, el modernismo. A mediados del siglo XX, le correspondió al colombiano Gabriel García Márquez situar la narrativa hispanoamericana en la primera línea de la literatura mundial con la publicación de Cien años de soledad, obra cumbre del llamado realismo mágico. La mítica fundación de Macondo por los Buendía y el devenir de la aldea y de la estirpe de los fundadores hasta su extinción constituye el núcleo de un relato maravillosamente mágico y poético, tanto por su desbordada fantasía como por el subyugante estilo de su autor, dotado como pocos de un prodigioso don de contar. Es así como Gabriel García Márquez es reconocido como representante del boom de la literatura hispanoamericana de los años 60. Este boom supuso en efecto el descubrimiento internacional de numerosos novelistas de altísimo nivel apenas reconocidos fuera de sus respectivos países. Gabriel García Márquez nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Magdalena, criado como niño único entre sus abuelos y sus tías, ya que su padre, el telegrafista Gabriel Eligio García, y su madre, Luisa Santiago Márquez, se fueron a la población de Sucre cuando él solo tenía 5 años. Sus abuelos fueron dos personajes que marcaron el periplo literario del futuro Nobel. Su abuelo, el coronel Nicolás Márquez, fue quien lo inculcó con la historia y con la realidad, ya que le contaba infinidad de historias de su juventud y de las guerras civiles del siglo XIX. Por otro lado, su abuela, doña Tranquilina Iguarán, fue la fuente de la visión mágica y supersticiosa y sobrenatural de la realidad, ya que le vivía contando fábulas y leyendas familiares mientras organizaba la vida de los miembros de la casa de acuerdo con los mensajes que recibía en sus sueños. Gabriel García Márquez comenzó sus estudios en el Colegio Montessori de Aracataca, donde a los 5 años aprendió a escribir, con la joven y bella profesora Rosa Elena Ferguson, de quien se enamoró. Ella también fue quien le inculcó la puntualidad y el hábito de escribir directamente de las cartillas sin borrador. En 1936, debido a la muerte de su abuelo, tuvo que irse a vivir con sus padres en el puerto de Sucre. De allí, pasó interno en el Colegio San José de Barranquilla, donde a la edad de 10 años ya escribía versos humorísticos. En 1940, debido a una beca, ingresó en el internado del Liceo Nacional de Quirá, quien para él fue una experiencia realmente traumática debido a lo melancólico y triste que lo ponía ese lugar. Allí tuvo como profesor entre 1944 y 1946 a Carlos Julio Calderón Hermida, quien lo inspiró a publicar La hoja carrasca en 1955 y lo declaró como el profesor ideal de literatura. En 1945 escribió unos sonetos y poemas octosílabos inspirados en una novia que tenía, terminando así sus estudios secundarios con magníficas calificaciones en 1946. En 1947, presionado por sus padres, se trasladó a Bogotá para estudiar Derecho en la Universidad Nacional, donde tuvo como profesor a Alfonso López Michelsen y se hizo amigo de Camilo Torres Restrepo. Aunque el estudio de leyes no era propiamente su pasión, logró consolidar su vocación de escritor. El 13 de septiembre de 1947 publicó su primer cuento llamado La tercera resignación, en donde se lo presentó como el nuevo genio de la literatura colombiana. A pocas semanas apareció un segundo cuento llamado Eva dentro de un gato. Debido al asesinato del líder de la oposición Jorge Gaitán el 9 de abril de 1948 y la revuelta conocida como el Bogotazo, la Universidad Nacional cerró indefinitivamente sus puertas. Además, Márquez perdió muchos de sus libros y manuscritos debido al incendio que ocurrió en la pensión donde vivía, y fue obligado a pedir traslado a la Universidad de Cartagena. Como fin de esta etapa nunca logró graduarse, pero sí inició sus principales actividades periodísticas, la de columnista, donde Manuel Zapata Olivella le consiguió una columna diaria en el recién fundado periódico El Universal. Márquez se unió a un grupo encabezado por el sabio catalán, dueño de una librería en la que se vendía lo mejor de la literatura española, italiana, francesa e inglesa, que orientaba al grupo en las lecturas, analizaba autores, desmontaba obras y las volvía a armar,
lo que permitía descubrir los trucos de que se servían los novelistas. Otra cabeza era José Félix Fuenmayor, que proponía los temas y enseñaba a los jóvenes escritores en ciernes la manera de no caer en lo folclórico. En un principio, García Márquez viajaba desde Cartagena a Barranquilla cada vez que podía. Luego, gracias a una neumonía que lo obligó a recluirse en Sucre, cambió su trabajo en el Universal por una columna diaria en el Heraldo de Barranquilla, que apareció a partir de enero de 1950 bajo el encabezado de La Jirafa y firmada por Septimus. En el periódico barranquillero trabajaban también Cepeda Zamudio, Vargas y Fuenmayor. Polemizaban a grito herido sobre literatura o sobre sus propios trabajos que los cuatro leían. Durante esta época, García Márquez leyó a los grandes escritores rusos, ingleses y norteamericanos, y perfeccionó su estilo directo de periodista, pero también en compañía de sus tres inseparables amigos. Además, analizó con cuidado el nuevo periodismo norteamericano. La vida durante esos años fue de completo desenfreno y locura, donde los miembros del grupo de Barranquilla fundaron un periódico de vida muy fugaz, llamado Crónica, que según ellos sirvió para dar rienda suelta a sus inquietudes intelectuales, donde se tenía como director a Alfonso Fuenmayor, como jefe de redacción a Gabriel García Márquez, como ilustrador a Alejandro Obregón y como colaboradores a Julio Mario Santo Domingo, Meira del Mar, Benjamín Sarta, entre otros. A principios de 1950 tenía adelantada su primer novela titulada La Casa, pero poco después cambió su título por La hojarasca. En febrero de 1954, García Márquez integró en la redacción de El Espectador, donde se convirtió en el primer columnista de cine del periodismo colombiano. La publicación duró 7 años, pero fueron suficientes para la influencia que ejerció en la vida cultural colombiana. Gabriel publicaría 3 trabajos en la revista: un capítulo de La hojarasca, el monólogo de Isabel viendo llover en Macondo y la novela El coronel no tiene quien le escriba. En 1955 ganó el primer premio en el concurso de la Asociación de Escritores y Artistas. El 21 de octubre de 1982, la Academia Sueca le otorgaría el Premio Nobel de Literatura. La concesión del Nobel fue un acontecimiento cultural en Colombia y Latinoamérica. El escritor Juan Rulfo opinó: por primera vez después de muchos años se ha dado un premio de la literatura justo. Gabriel García Márquez se ratificó como figura rectora de la cultura nacional, latinoamericana y mundial.